el cambio de políticas y la regulación en los bancos. Luego de la Gran Depresión que tuvo Estados Unidos, después de 40 años no había tenido una crisis financiera, económica, pero después porque los bancos eran locales, no estaban expandidos de forma internacional. Las desregulaciones del presidente Ronald Reagan y sus sucesores. Estos fueron quienes dieron inicios a una de 30 años de desregularización a las entidades de ahorro y de financiamiento, porque daban créditos a muchos clientes y empezaron a hacer inversiones con los ahorros de estas personas, de lo cual la ley les permitía a ellos, aún todavía les permitía no hacer inversiones. Por ese presidente, el Ronald, él dio inicio a una desregularización de préstamos porque él dejó abierta la posibilidad de que los economistas tomaran los ahorros de sus clientes para invertirlos en la bolsa de valores. La ley del Gramm-Leach-Brick. Esta ley es una de las que ayuda a los clientes porque esta deroga a otra ley que era Glass-Steagall y que abre camino a futuras acciones para los economistas. La metáfora de los buques petroleros para explicar la desregulación bancaria en Estados Unidos. Esta de las metáforas dice que es un buque petrolero que lleva el petróleo compartido para que la carga no se mueva y que tenga una estabilidad en los movimientos por el peso, porque es enorme. Entonces lo mismo hacían con los financiamiento, tenía que estar impuesta por porciones, no en un solo bloque, sino que dividida. ¿En qué consiste la titularización de créditos? Consiste en un nuevo sistema concentrado porque tenía billones de dólares hipotecados para que dieran otros préstamos. ¿En qué consiste? ¿Qué son créditos subprime? Estos créditos son muy buenos porque daban mayores tasas de interés a los clientes. ¿Qué es burbuja financiera? Esta burbuja financiera es la que estaba a punto de colapsar una crisis financiera y los economistas estaban enterados de que esto podía suceder, pero no hacían nada, aún sabiendo de la situación a que les venía cercana, que se daban cuenta que ellos iban a perder sus clientes estaban a punto de perder sus ahorros de toda la vida. Recortes de personal en la Comisión de Bolsa de Valores. 146 personas fueron despedidas por la Comisión de la Bolsa de Valores. Permutas de incumplimiento crediticio del AIG. Estas eran una de las bolsas de una compañía muy grande de seguros de vida, los cuales funcionaban como pólizas para poder proteger y cobraban lo que pagaban ellos por una prima trimestral. ¿En qué sugería el estudio del Rajumram Rang, economista del Fondo Monetario? Este sugería un título de estudio, el cual era financiero, que se concentraba en incentivos, en estructuras incentivas que generaban astronómicas y bonos en corto
y plazo. No imponían ninguna multa por las pérdidas que éstes tenían. Los lujos y vicios de los banqueros previo a la crisis financiera. Estos tenían no solo una casa, sino que no se conformaban con solo una casa, sino que con 5. Ellos tenían jet privado, también tenían vicios, lo cual era drogas, pornografía, prostitución, alcoholismo, consumían cocaína, salían de los bares con varias mujeres y utilizaban el dinero de la empresa donde ellos trabajaban. ¿En qué consistían las permutas de incumplimiento crediticio y cómo utilizaban a favor de las entidades crediticias previo a una crisis financiera? El AIG compraba seguros para poderse proteger de una ruina financiera que esto le podía dar. Según el AIG, estos créditos eran considerados basura. Estas calificadoras ganaron miles y millones de dólares dando calificaciones de altas a títulos de crédito los cuales eran muy arriesgosos poderles dar esa calificación de AAA, pero ellos lo hacían aún sabiendo que la calificación no era correcta. La crisis. La crisis es una burbuja la cual muchos economistas sabían que ella iba a explotar y aún así no tenían el laqueo de decir que podían detenerla. ¿Cuáles eran las advertencias que hacía el FBI previo a la crisis? Advertían una epidemia hipotecaria de fraudes, denunciaron papeles alterados, medidas y documentaciones de préstamos falsificadas que no estaban en orden y otras actividades las cuales eran fraudulentas, que ellos eran conscientes, el FBI, que todo estaba alterado, no tenía nada de secuencia de lo que ellos decían con lo que ellos tenían en unos documentos falsificados. Medidas de rescate de la economía durante la crisis financiera. No lograron detener la marea de despidos, de ejecuciones de viviendas en Estados Unidos, el cual era del 10%. ¿Cuál fue el alcance de la recesión financiera? Se extendió por todo el mundo. El desempleo en China producto de la crisis financiera. Más de 10 millones de personas trabajadoras literalmente en China perdieron su trabajo por la crisis mundial que sufrió Estados Unidos. Quienes fueron los más perjudicados fueron los pobres porque ellos eran de su trabajo, era de lo que ellos sobrevivían. ¿Cuántas ejecuciones hipotecarias hubo en Estados Unidos desde que inició la crisis hasta el 2010? 6 millones de ejecuciones hipotecarias hasta el 2010, las cuales eran muy evidentes que cada uno de estas personas realizaron. ¿Quiénes fueron responsables de estas crisis financieras? Los 5 ejecutivos quienes ganaron miles y millones de dólares al momento de crear esta crisis, lo cuales ellos fueron removidos de sus cargos o fueron pagados con una remuneración. Ellos les dieron tiempo de poder despedirlos del trabajo y poderles pagar una indemnización. La absorción de los bancos pequeños por los bancos grandes. La absorción se dio cuando como en Estados Unidos solo existen bancos grandes y los pequeños fueron disminuyendo. ¿Por qué? Porque los bancos grandes fueron comprando los bancos pequeños para hacerse mucho más fuerte económicamente y que estos pequeños no fueran como un medio de
de prueba para ellos. Fueron quitándolos del camino para ellos tener fuerza, porque entre más clientes tuvieran, más potencia tenían económicamente. El lobby de las industrias financieras frente a la clase política estadounidense. La industria financiera tiene como mucha influencia en la política en Estados Unidos, los cuales están representados todos en Washington. Todos pueden entrar a una audiencia, pero no todos pueden dar un cheque en el lobby, pueden hacer contribuciones a las políticas de los Estados Unidos en cada una de sus industrias. El conflicto de intereses de los economistas expertos. Dice que no hay conflicto de intereses entre los economistas porque estas personas, economistas académicos, no son millonarios, no tienen mayor dinero, sino que esa es la base de ellos, salir, buscar esas instituciones para poder ir ganando mayor interés, mayor dinero y hacerse millonarios. Conclusiones de mi análisis. Todas las personas tienen capacidad de poder adquirir un puesto de economista, siempre y cuando sea consciente que sus acciones pueden contribuir o destruir a un mundo global en la economía. Quienes son los más afectados son los pobres, la clase trabajadora, la clase media y la clase baja, porque a ellos viene a repercutir este problema de economía financiera, por lo cual hay personas que deben de estar con la sensatez de saber que sus acciones van a dañar la economía, la vida y la forma de desarrollarse las personas a nivel mundial y en su sociedad